lleguemos juntos allá en el cielo. Amén. Si llegamos será por mérito, será por... Y es por eso que hoy te alabamos. Gracias por los cantos, gracias Señor por estar juntos. Todos los que no están aquí por diferentes causas, nuestros hijos, siempre nuestros hijos, los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, familia. Gracias. Ahí me ha contestado, la verdad. Bienvenido, familia. Me quedo solo. Gracias. Lindo estar con vosotros. Vamos a ver un ejemplo práctico del tema que hemos venido comentando desde el sábado. ¿Sí? El sábado por la mañana comenzamos hablando un poquito acerca de la historia de Israel y esa frase demoledora que veíamos en Segunda de Crónicas: y ya no hubo más remedio. ¿Recordáis? Sí, decíamos, qué triste es que Dios lo intente, que Dios venga a la búsqueda del hombre, pero el hombre se resista, el hombre se esconde, el hombre se empeña en esconderse de Dios, en huir. Esto lo decíamos el sábado por la mañana, decíamos, solamente los que están en el Espíritu, como Simeón, son capaces de ver en la iglesia a Jesús. ¿Os acordáis? Mientras que el sacerdote presentó al niño y no vio nada especial en él, Simeón, movido por el Espíritu, vio en aquel niño al Mesías. Decíamos que como creyentes nosotros solamente veremos a Jesús en la iglesia si el Espíritu es el que nos mueve. Si no, veremos otras cosas que también las hay. Veremos los defectos, veremos las actitudes, veremos la ropa, veremos el cómo la gente viene, pero no veremos a Jesús. Esto lo decíamos el primer día. También decíamos que la gloria de la iglesia no tiene que ver con sus paredes ni con sus bancos. La gloria de la iglesia tiene que ver con quién la llena. Si Cristo llena este lugar, este es un lugar sagrado. No por el silencio que guardamos, no por cómo nos vestimos. Donde está Jesús, deberíamos descalzar nuestros zapatos del orgullo, nuestros zapatos de la suficiencia propia. Esto es lo que decíamos sábado por la mañana. Hemos seguido diciendo cada día, hemos ido investigando, ¿no? Y el sábado por la tarde hablábamos de los imposibles del hombre. Es imposible por nosotros mismos. Es imposible. Esta frase es una frase absoluta. Por eso Jesús dirá también, separados de mí. Otra frase absoluta. Cuando decimos absoluta es que no tiene excepciones. Separados de Él, en relación a la salvación, en relación al cambio de nuestro carácter, en relación al milagro que necesitamos. En realidad, al milagro que necesitamos, solamente la gracia de Dios hace posible lo imposible. Por eso los discípulos preguntan, si este joven rico judío, hombre, no se puede salvar, ¿quién puede? Y Jesús contesta de una forma categórica lo que es imposible para el hombre, porque para nosotros es imposible salvarnos. Igual que para el leopardo es imposible dejar atrás sus manchas por mucho que corra. Las manchas del leopardo forman parte de su esencia, de su naturaleza. Imposible, pero en Cristo lo imposible por gracia se hace posible. Y decíamos, esto es algo que tenemos que celebrar, por eso tiene que haber gozo en la iglesia. Nosotros vamos a estar en el cielo, que es un lugar maravilloso que Cristo está preparando para nosotros tal y como Él ha prometido, y estaremos no por lo mucho que nos hemos esforzado, sino solamente por el hecho de que en la vida hemos aprendido que vale la pena mirar a Jesús. Amén. Al mirar a alguien, nosotros acabamos siendo transformados a la imagen de aquello que contemplamos. Es un efecto psicológico. Está estudiado. Y decimos, yo lo he dicho más de una vez, hay personas que se parecen a los perros que tienen. ¿Lo habéis visto alguna vez? Sí. Hay personas que las caras se acaban pareciendo, y si te compras un bulldog, lo miras mucho, acaba haciendo cara de bulldog. Está comprobado, acabamos pareciéndonos. Hay matrimonios que llevan tantos años juntos que parecen más hermanos que marido y mujer, llevan tanto tiempo observándose. Hay un fenómeno en nosotros, y es que acabamos pareciéndonos a aquello lo que observamos. Por eso la iglesia no es que prohíba ver películas violentas, recomendamos no hacerlo porque acabamos viendo aquello que contemplamos. Hay ciertas músicas, ciertas letras de canciones que no es que te lo prohibamos, porque ¿qué poder tiene la iglesia para prohibir? Pero te decimos, ten cuidado con lo que escuchas, porque lo que escuchas acaba formando lo que tú eres. ¿Estamos juntos? Por eso la recomendación bíblica es que miremos a Jesús, y por la fe, a través de la palabra, cuanto más lo contemplamos, no nos damos cuenta, porque es el efecto del viento, que ni sabes de dónde viene ni a dónde va, pero notas el efecto. ¿Amén? Esta es la conversión, el nuevo nacimiento.
Es pasar de ser una cosa a ser otra por la gracia de Dios. Somos nuevas criaturas, no pretendiendo haber alcanzado ya algo, pero una cosa hacemos, olvidando lo que queda atrás, ¿qué hacemos? Seguimos hacia adelante, para ver si alcanzamos aquello para lo cual ya fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Esto es lo que venimos diciendo. Y ayer fuimos un poquito más, ¿cómo diríamos? ¿Cuál sería la palabra? Un poquito más intensos, por lo menos es lo que intenté, intensificar un poco o elevar la temperatura o subir el volumen, ¿sí? Y ayer fuimos un poquito más claros, en el sentido de que hay dos tipos de religión. Hay una religión que es cristocéntrica, es una religión en la que Cristo no tiene que estar fuera llamando porque está dentro, es el que tiene el control, es el que recibe toda mi adoración, toda mi admiración, es a quien contemplo, es a quien me quiero parecer, es a quien anhelo ver, ese es Jesús. Hay un tipo de religión que transforma, hay un tipo de religión que salva, hay un tipo de religión que me hace mejor persona, no de forma hipócrita, sino de forma real. Y hay otro tipo de religión que es todo lo demás. Y cualquier religión que esté basada en filosofías y en mandamientos de hombres y en tradiciones, lo único que hace es que nos discutamos y que tengamos divergencia de criterios y que no nos hablemos y que no... Esto lo decíamos ayer. Así que hoy me gustaría que pudiéramos ejemplificar lo que dijimos ayer con un caso muy práctico, ¿sí? Yo os invito, si habéis traído Biblias, a que me acompañéis al libro de Marcos. Libro de Marcos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos a empezar por este versículo. ¿Recordáis que el texto que hemos venido utilizando es el de Apocalipsis 3:20? Es no el último, pero es uno de los últimos versículos que encontramos en Apocalipsis 3 y es uno de los últimos versículos que encontramos en lo que llamamos el mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea. Para los adventistas, para los que llevamos tiempo en esta iglesia, este mensaje es muy conocido porque siempre hemos dicho que el cristianismo del tiempo final, antes de que Cristo venga, va a ser muy laodicense. Así que el mensaje que predicamos ayer, dirigido a Colosenses, que Pablo dice, esta carta que estáis leyendo, que la lean también los de Laodicea. Esto que dijimos ayer no es nuevo para nosotros. Y hablar de la tibieza de Laodicea y hablar de la apariencia de Laodicea es algo que para nosotros los adventistas no es desconocido, para cualquier buen lector de la Biblia tampoco, pero cuando terminamos, la clave de por qué la iglesia es como es por dónde está Jesús. ¿Sí? Una iglesia que está llena de fruto, una iglesia que vibra con el Evangelio, una iglesia que se goza en la verdad, una iglesia que busca la santidad, una iglesia donde si uno se cae todos lo levantan, es una iglesia en la que Jesús está dentro. Amén. Jesús es predicado, Jesús es exaltado, Jesús forma parte de nuestra experiencia. Una iglesia donde hay crítica, donde se juzgan los unos a los otros, donde se condenan, donde la iglesia se divide por el tipo de música, por el tipo de vestimenta, por el tipo de esto, donde hay división, Jesús no está dentro, está fuera, llamando a la puerta. Este es el texto que hemos venido utilizando. Para los que somos creyentes, para los que estamos acostumbrados a congregarnos, para los que llevamos tiempo caminando con Jesús, lamentablemente hemos visto demasiadas veces a Jesús fuera del lugar en el que debería estar. Y decíamos, no es solamente un tema que tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nuestra vida como creyentes. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Ya no en la iglesia, en tu vida, en tu experiencia religiosa. Porque por mucho que lo intentes, por mucho que intentes disimular, si Jesús no lo es todo para ti, se te ve. Tus actitudes, tu forma de ser. Y decíamos, cuando hablábamos de los López, no vale la excusa de yo soy así. Claro que tú eres así, pero es que Cristo no quiere dejarte así, quiere que seas como Él. Ah, pero es que yo soy así. Claro, pero en esto consiste el Evangelio, que Cristo te encontró así y ahora te quiere transformar. Si no le dejas, ¿qué haces aquí? Si no le vas a dejar transformarte, ¿qué haces aquí? Porque toda la iglesia consiste no en que tú hagas que todo el mundo piense como tú. La iglesia consiste en que todos pensemos como Él. Y esto solamente es posible por el Espíritu Santo. Un milagro diario. Así que esto es el texto en el que nos hemos fundamentado. ¿Sí? Apocalipsis 3:20. Cuando vamos a Marcos, en el capítulo 3, vamos a ver a partir del versículo 13. O sea que estamos en Marcos 3, versículo 13. ¿Sí? Vamos a ver aquí el llamamiento o la elección de los 12 discípulos.
Y vamos a ver solamente un caso práctico, ¿sí? Fundamentado en lo que dijimos ayer en el texto de Colosenses, pero sobre todo con el texto de Apocalipsis 3:20. Dice así: después, lo tenemos, Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a 12. Ahora escuchad bien, mirad el orden de los factores. Designó, escogió a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. ¿Habéis escuchado alguna vez este refrán español que dice el orden de los factores no altera el producto? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. El llamamiento que Jesús les hizo es, 1, a que estuvieran con él, 2, enviarlos a predicar. Porque si tú no estás con Jesús, ¿qué mensaje vas a predicar? Si tú no has pasado tiempo a solas con Jesús, ¿qué mensaje estás predicando? ¿Qué pretendes que la gente quiera escuchar de ti si tú lo que vas a decir no viene de parte del Jesús con el que has pasado tiempo? ¿Me seguís? Es que los 12 hombres que forman los 12 discípulos necesitaban estar tiempo con Jesús. Porque si no eran transformados por la idea o por la posibilidad o por la experiencia de estar con Jesús, esos 12 hombres eran muy torpes. ¿Estamos de acuerdo o no? Vemos su torpeza, vemos lo rápido que hablan, vemos lo mucho que se enfadan, vemos las constantes peleas que tienen entre ellos, porque están más interesados en ocupar un lugar que en ocupar el lugar que Jesús les está proponiendo. Así que era fundamental, y lo es para nosotros como iglesia. Por eso el texto de Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Porque es fundamental que si queremos predicar un mensaje, y creemos que la Iglesia Adventista tiene un mensaje que predicar, si queremos predicar un mensaje, es fundamental que los que queremos formar parte del movimiento pasemos tiempo a solas con él. Amén. Este texto, y podríamos predicar toda la semana sobre este texto solamente, este texto es fundamental para entender lo que vamos a leer a partir de ahora. Pero es que la idea es que Jesús los llamó, Jesús los invitó a que pasaran tiempo con él. Porque el pasar tiempo con él es lo que los habilitaría para poder irse a predicar. ¿Estamos juntos en esto? Y fijaos, ahora nos lo presenta Marcos, y que tuvieron autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y fijaos, ahora dice así: a Simón, al que puso por sobrenombre Pedro. ¿Sí? Esto es Simón, que ya tiene otro Simón que ahora leeremos, pero a él le puso por sobrenombre Pedro. ¿Sí? No hace falta que hablemos más de esto. Vamos al siguiente versículo. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, fijaos, a quienes puso el apodo, diríamos, a los que le puso el apodo hijos del trueno o Boanerges. Ahora, escúchame bien. Jesús llama a 12 y solamente al empezar la lista a uno le cambia el nombre, ¿sí? Le llama Pedro. No vamos a hablar mucho más de esto, pero la promesa es que a todos se nos va a cambiar el nombre, ¿amén? Amén. A todos se nos va a cambiar el nombre. De hecho, el texto bíblico es muy bonito, muy poético, porque dice que en una piedrecita blanca se nos va a dar un nombre nuevo. Y es hermosa la idea porque se nos va a dar, personalmente Jesús nos lo va a dar. Jesús nos va a decir: este es tu nombre. Y tu nombre, el nombre que recibas, el nombre que recibamos, tiene que ver con nuestra experiencia con Jesús. Así que no sabemos cuál va a ser ese nombre, pero todos aspiramos a tener un nombre nuevo, ¿sí o no? Todos aspiramos, todos anhelamos, incluso tenemos curiosidad, ¿o no? ¿Cómo te llamará Jesús? ¿Qué nombre te pondrá? ¿Cuál es el nombre con el que Él piensa en ti? No sé si puedo enfatizar lo suficiente, pero Pedro es un ejemplo de lo que nos espera a todos. A todos Jesús nos ha prometido que nos va a cambiar el nombre, porque el nombre en la Biblia es un reflejo de tu propio carácter. El nombre representa lo que tú eres. Y Jesús te ve y dice: a partir de ahora ya no serás Oscar, serás Dios dirá. Pero tengo muchas ganas. Pero cuando sigue la lista, este es Pedro, pero cuando sigue la lista nos encontramos con dos hermanos. A uno lo llamamos Jacobo o Santiago y el otro se llama Juan. Sabemos que los dos son hermanos, son pescadores y son hijos de Zebedeo. Pero es interesante porque Jesús los apoda. Esto es muy argentino, no sé si hay algún argentino aquí, pero los argentinos todos tienen apodos. El gordo, la flaca, todos tienen un apodo. Es divertida Argentina porque nadie se llama por su nombre, todo el mundo tiene un apodo. Y Jesús los llama, Jesús los apoda,
Fijaos qué nombre para dos personas que van a formar parte del círculo íntimo de Jesús. Los hijos del trueno. Literalmente los hijos de la ira. ¿Cuál sería el genio? ¿Cuál sería el carácter? ¿Cuál sería el pronto de estos dos chicos como para que Jesús los llamara hijos del trueno? En español hay una expresión que es ¿qué mala leche tienes? No sé si la utilizáis, porque con tantas culturas ya no sé qué. Pero esas expresiones hablan qué genio feo tienes, qué pronto feo tienes, qué insoportable eres. Mi mujer dice, qué podrido estás. Es una expresión que tiene que ver no con la apariencia, sino con lo que tienes por dentro. Jesús, cuando los apoda hijos de la ira, está describiendo ni más ni menos lo que realmente son. Son hijos de la ira. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Seguimos la lista y después de presentar a los hijos del trono, presenta a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita. ¿Y quién cierra la lista? ¿Quién es el 12? Judas Iscariote, el que finalmente lo va a entregar. ¿Sí? Estos son los 12 hombres, 12 historias, 12 personas que desde luego no son perfectas y 12 personas que tienen que pasar por la experiencia de decidir qué lugar va a ocupar Jesús. ¿Va a estar fuera o va a estar dentro? ¿Va a estar fuera o va a estar dentro? Porque si Jesús está fuera, el carácter no va a cambiar. Y el que fue hijo del trueno seguirá siendo el hijo del trueno. Es más, con la edad cada vez somos peores. ¿O no? Con la edad vamos perdiendo el control. Intentamos disimular algunas cosas, pero hay cosas que con la edad se nos ven mucho. ¿Sí? ¿Estamos juntos o no? Conforme nos vamos envejeciendo, si Cristo no ha hecho un milagro en nuestra vida, hay cosas que van a peor. Esta es la realidad. ¿Sí? Así que todos tienen que decir qué lugar ocupará Jesús. ¿De acuerdo? Antes de que nos adentremos, porque vamos a hablar de Juan, antes de que hablemos de Juan, vamos a Juan, al libro de Juan, así que tenemos que mover unas páginas, en el capítulo 13. Juan, capítulo 13. Cuando vamos a Juan, capítulo 13, ¿a qué parte de la historia bíblica vamos? ¿Alguien lo sabe? El lavamiento del pies. Muy bien. Si alguien lo ha pensado, le felicito. El lavamiento del pies. Juan 13 es el primer capítulo de la última semana de la vida de Jesús. ¿Sí? Juan 13 es un jueves. Están celebrando la Pascua. Juan 13. Al día siguiente Jesús va a morir en una cruz. Así que imaginaos en qué momento de la historia estamos. Es la última Pascua que van a celebrar juntos. Es el último día antes de que lo juzguen y lo condenen y lo maten. Estamos en jueves. Y Jesús, hay frases tan bonitas, ¿no? No sabéis cuánto deseo celebrar esta Pascua. Es un momento dramático en la vida de Jesús. Es un momento súper duro en la vida de Jesús. Y lo primero que va a hacer Jesús, dice el texto de Juan 13, al principio dice, y habiendo amado a los suyos, ¿cómo sigue? Los amó hasta el fin. ¿No es bonito esto? Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Pregunto, ¿a quién incluye esta frase? Podemos decir a todos, pero específicamente, porque es cierto a todos, él hasta el fin, pero está Judas también ahí. Y es interesantísimo porque el capítulo 13 de Juan, marca el destino final de Judas. Y no quiero hacer esto más largo porque me interesa ir en otra dirección. Pero Juan 13 es un momento en el que Jesús en dos ocasiones se le turba el espíritu. Se le hace un nudo en la garganta. A Jesús se le hace difícil hablar porque la hora de su muerte se acerca. Él sabe que ha venido a salvar al mundo y el mundo lo va a rechazar. Y el símbolo de ese rechazo lo tiene en Judas. Así que nos encontramos en el aposento alto. Para los que no conocen mucho la historia bíblica, están en una habitación y está Jesús con sus 12 compañeros a los que escogió, lo acabamos de leer. Ha intentado salvarlos a todos, ha intentado transformarlos a todos, ha hecho todo lo posible por alcanzar a los hijos de la ira y a Judas. A los 12 les ha dado oportunidades, les ha amado, les ha servido, los ha llamado a retiros espirituales, los ha llevado a cruzar tormentas, ha hecho milagros, lo ha intentado todo. Llega el último día, mañana voy a morir. Llega la última noche, estáis conmigo, ¿verdad? Llega la última noche, Juan 13. Y entonces Jesús le lava los pies. ¿Por quién empieza? Y esto lo sabemos bien, por Judas. Empieza por Judas y lo mira a los ojos y lo intenta salvar. Solamente pensar en el texto en el que estamos pensando.
Yo estoy a la puerta y llamo a cuánta gente a Jesús, a cuánta gente Jesús quiere salvar, incluso en la iglesia. Pero no quisiste. ¿Os acordáis? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise? Pero no quisiste. Este es el drama. Este es el drama en el que estamos como creyentes, como cristianos. Esto es de lo que estamos hablando, queridos hermanos. Esto es de lo que estamos hablando, que no me sirve de nada estar dentro de la iglesia si Jesús está fuera de mi corazón. No me sirve de nada. Que no es haberme bautizado, no es cuánto canto, cuánto hago, cuánto doy. No es lo que yo soy, es lo que Él es en mí. Amén. Amén. Y empieza por Judas y va lavando los pies de todos los discípulos. Y vamos al versículo 21. Vamos al versículo 21 del capítulo 13 de Juan. Saltamos un poquito y nos adentramos en los ejemplos que vamos a utilizar ahora. ¿Sí? Dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró. Fijaos, la palabra conmoverse en espíritu es que se le rompió el corazón. ¿Estáis conmigo o no? Se le conmovió, se emocionó, se le llenaron de lágrimas los ojos. Es porque a veces el lenguaje bíblico nos deja un poco indiferentes, pero Jesús se pone a llorar. Es tan dramático lo que va a vivir, es tan triste lo que está a punto de pronunciar. Lo ha intentado todo con Judas, lo ha querido salvar y sin embargo dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y ahora mirad el contraste, por favor, mirad el contraste y nos vamos a leer algunos textos de Marcos, pero mirad el contraste. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿de quién estamos hablando? De Juan. Juan es el discípulo amado. Y Juan, cuando escribe de sí mismo, cuando Juan escribe de sí mismo, Juan ya tiene 90 años aquí, pero en esta historia tiene 17 años. Él escribe con 90, está recordando, ¿estáis conmigo? Pero cuando él recuerda, él era un chaval, era un jovencito, era un adolescente. ¿Sí? Entonces, cuando Juan habla de sí mismo, se declara el discípulo al que Jesús amaba. ¿Por qué lo amaba Jesús? ¿Acaso Jesús lo amaba más que a los demás? No. Porque Jesús no hace acepción de personas. Sin embargo, ¿cómo le puso? ¿Qué apodo le puso Jesús a Juan? ¿Cómo le llamó? Hijo del trueno. Juan sabe, a estas alturas con 90 años, Juan sabe que si no fuera por Jesús, él seguiría siendo hijo del trueno. Él sabe cuánto lo amó. Él sabe cuántas oportunidades le dio. Él sabe cuánto lo perdonó. Él sabe cuánta paciencia le tuvo Jesús. Te pregunto, ¿lo sabes tú, sí o no? Amén. Entonces Juan, cuando escribe viejito y habla de sí mismo, sabe que Jesús lo amó mucho. Que no hay mérito en lo que él es. Que no hay mérito en lo que él escribe. Que no hay mérito en lo que él predicó. Que no hay mérito en las revelaciones que él recibió en la isla de Patmos del Apocalipsis. Que todo es gracia. Todo es gracia. Si soy lo que soy, dice Pablo, es por la gracia de Dios. Amén. Si soy lo que soy, es porque Él me amó. Aquel al que Jesús amaba estaba muy cerca de Jesús, porque en la cena, en el aposento alto, mientras que Judas está a un lado, Juan está al otro, para envidia de todos los demás. Esto no lo soporta. Pero entonces Pedro le hace señales a Juan y le pregunta: pregúntale quién es. ¿Estáis conmigo o no? Sí. ¿Lo veis? Uno de los discípulos al que Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Ahora imaginad la escena, estaba recostado. Y es verdad que los judíos no se sentaban con nosotros, se recostaban. Pero Juan está al lado de Jesús. Así que Pedro, que está un poquito más lejos, le pide a Juan que le diga: ¿pero quién es? ¿De quién estás hablando? ¿Quién te va a traicionar? A este pues hizo señal Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, ahora escuchad esto, él entonces, mirad Juan, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó. Solamente quedaos con esta imagen. Juan no solamente está al lado de Jesús, Juan no solamente está al lado de Jesús, sino que hay un momento en el que Juan ya descansa, es un chaval de 17 años, y apuesta su cabeza en el pecho de Jesús, más cerca, más intimidad, más admiración, más cariño. Y llegará un momento en el que tú y yo haremos lo mismo, no nos importará lo que los demás digan. Amén. Amén. Es que tendremos unas ganas de abrazarle. Y Juan
acostando su cabeza sobre el pecho de Jesús, le pregunta: ¿quién es, maestro? Sigo leyendo, dice así: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Ya lo escuchad. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y ahora mirad el versículo 27 y aquí paramos la lectura. Y dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Satanás entró en él. Y ahora vamos a leer algunos ejemplos bíblicos, ¿sí? Pero antes de entrar en los ejemplos bíblicos, para saber de qué estamos hablando, ya, y vamos a terminar rápido. Pero si Jesús está a la puerta y llama, hay dos opciones. Escuchad, si Jesús está a la puerta y llama, hay dos opciones. O recuestas tu cabeza en su pecho, o alguien ocupará ese lugar. ¿Estáis conmigo o no? La iglesia adventista, la iglesia cristiana, si mantiene a Jesús llamando en la puerta, alguien va a ocupar ese lugar. Y el destino de Judas y el destino del hijo del trueno vino sellado por la decisión que tomaron en relación a Jesús. ¿Estáis conmigo o no? El destino de Judas y el destino del hijo del trueno vino dado por la decisión que tomaron en relación a Jesús. Judas sabía lo mismo que Juan, ¿sí o no? Incluso posiblemente sabía más, porque de los 12 era el más formado. Judas tuvo las mismas experiencias que Juan, ¿sí o no? Los mismos milagros, las mismas historias, no todas fueron iguales, porque hubo momentos en los que Juan formó parte del círculo íntimo de Jesús, la transfiguración, el Getsemaní, etc. Pero en casi todo lo demás, Judas y Juan participaron de los mismos milagros, de las mismas historias, de las mismas experiencias. Así que la diferencia entre Judas y Juan fue qué lugar ocupó Jesús en su experiencia religiosa. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Sí, claro. Nuestro destino no viene determinado por qué tipo de personas somos, qué potencial tenemos, de quién eres hijo, qué apellido tienes, qué decisiones has tomado en la vida, porque todos nos hemos equivocado, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos un desastre, pero Jesús no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Amén. La salvación no depende de, qué suerte tuviste, naciste en un lugar cristiano donde todo iba bien y los pájaros cantaban aleluya en la ventana de tu casa. No, la salvación no depende de la suerte que has tenido, sino de la decisión que por gracia has tomado. Esto es lo bonito del Evangelio, que todos podemos ser salvos. Amén. Que no hay una clase privilegiada, que no es la salvación solamente para algunos pocos que se esfuerzan y que lo hacen todo bien y les sale todo bien. No, es que los desastres, los hijos del trueno, somos llamados también a ser salvos. Gracias, Señor. Y esa es la bendición, esa es la gracia, ese es el don que se nos ha dado. Judas y Juan, ahí están los dos. Juan, con el apodo, es que eres un tío muy complejo. Es que tienes un carácter muy feo. Y para que os acordéis, tienes un carácter podrido, hijo del trueno, hijo de la ira. Y Judas. Sin embargo, uno acabó siendo el discípulo del amor, el discípulo amado, y el otro lamentablemente se convirtió en el traidor. ¿Sí? Vamos a leer un poquito acerca de Juan y terminamos con dos citas. En mi cuaderno de notas he apuntado algunos textos. Si me queréis ayudar, si me queréis acompañar, vamos a Marcos capítulo 9, ¿sí? Marcos capítulo 9. Solamente para que lo tengamos abierto. En Marcos capítulo 9 nos encontramos con la historia de la transfiguración. Para aquellos que no sepáis de qué estoy hablando, hay un momento en el que Jesús escoge a 3 de sus discípulos para darles una evidencia de su divinidad. ¿Estáis conmigo? Marcos capítulo 9. Lo encontramos también en Mateo 17, lo encontramos en Lucas 10, pero en Marcos capítulo 9 nos encontramos con un momento en el que Jesús escoge a quienes, a Pedro, a Santiago y Juan, los dos hijos del trueno, y a Pedro. Estos forman el círculo íntimo de Jesús, casi siempre están con Jesús, ellos 3. No son los favoritos, pero son aquellos a los que Jesús les dio un privilegio muy especial. Santiago, que es el hermano de Juan, va a ser el primer discípulo en ser muerto. Herodes lo va a matar. ¿Estáis conmigo? Juan va a ser el último en morir. Pero Pedro y Juan son los que más cartas escriben en el Nuevo Testamento. Y por tanto esos 3, el primer mártir y los otros 2, son los que más experiencias tienen con Jesús. En Marcos capítulo 9 nos encontramos que los 3 suben a un monte alto. No quiero hacer esto muy largo, pero fijaos.
Cuando Jesús los escoge para subir al monte, dice el texto bíblico que ya es de noche, están cansados. Así que cuando Jesús los escoge, esos tres no lo ven como un privilegio. ¡Ah, los ha escogido! No, ven con envidia que los otros 9 se quedan abajo a descansar. Estáis conmigo, ¿verdad? Los 9 no están tristes de que Jesús escoja a los 3, porque no tienen ni idea de lo que esos 3 van a ver. Tampoco lo saben ellos 3. Pero los 9 que se quedan abajo no tienen envidia. Menos mal que no me ha escogido, porque ¿a quién le apetece cuando uno está cansado subir un monte por la noche? Así que los 3 suben, y cuando suben, todos recordamos la historia, se duermen, y cuando se despiertan, lo que ven es un espectáculo espectacular. Ahí tienen a Jesús, pero no a Jesús el humilde carpintero, a Jesús el Hijo de Dios, glorificado, transfigurado. Sus ropas son brillantes, wow, la apariencia del Hijo de Dios. Pero no está solo, está Elías y está Moisés. Elías, el gran profeta, sacerdote, el gran legislador, o sea, Moisés. Así que ellos están... Pedro, sin saber muy bien lo que dice, qué bueno es esto, quedémonos aquí arriba, porque ¿quién quiere estar abajo con los 9 cuando podemos estar aquí con estos 3? ¿Estáis conmigo, sí o no? Sí. Cuando el momento termina, después de que Pedro habla y Dios lo interrumpe, este es mi hijo en quien yo me complazco, a escucharlo a él, cuando todo esto termina, tienen que bajar. De la gloria del monte a la porquería que hay siempre abajo de la... Sí, tienen que bajar. Y cuando bajan, Jesús les dice, chicos, no digáis nada de esto a los demás, hasta que yo haya resucitado. No entienden nada. ¿Cómo que no le digamos esto? ¿Cómo no se lo vamos a decir? Si es lo primero que les vamos a decir. ¿Qué es esto de que tienes que resucitar? Los discípulos nunca entienden nada acerca de la muerte de Jesús. Nunca entienden. No entienden ni hasta el final, nunca lo entienden. Pedro saca una espada pensando que cuando van a capturar a Jesús con una espada se va a poder cargar a todo el mundo, porque él no entiende que Jesús para eso vino, para morir en la cruz. Porque en la muerte de Cristo todos vivimos. Amén. Nunca lo entendieron. Marcos 9, ellos no lo entienden. Estáis conmigo, ¿verdad? El texto bíblico sigue, y después de hacer un milagro con un hijo de un hombre, ¿sí?, que les había pedido a los 9 que sacaran el demonio de su hijo y no pudieron, después de hacer el milagro, se van hacia Capernaum. Sí, me seguís, ¿verdad? Se van hacia Capernaum. Cuando están caminando, porque siempre caminan, no tienen coches ni tienen nada, están caminando, hay un momento en el que Jesús camina, pero ellos se han quedado atrás, los 12. Y cuando llegan a Capernaum les pregunta, chicos, ¿qué veníais discutiendo por el camino? ¿Por qué os estabais peleando? Pero ellos callaron, porque por el camino habían estado discutiendo cuál de ellos era mejor. ¿Estáis conmigo o no? Esto es Marcos 9. Aún no hemos cambiado de capítulo. Y yo os pregunto, hermanos míos, querida iglesia, yo os pregunto, ¿será que estos 3 que han vivido la experiencia del monte han sido capaces de callarse lo que han vivido para demostrar o intentar demostrar que de los 12 ellos son los más importantes? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? ¿Me estáis siguiendo o no? Cuando hablamos de los hijos del trueno, los 2 participan de la transfiguración, pero los 2 también participan de la discusión acerca de cuál de ellos era el mayor. ¿Creéis que Juan y Santiago no eran constantemente, como hermanos, conscientes de lo buenos que eran ellos 2? De lo mucho que podrían aportar a la iglesia, de lo mucho que podrían hacer, de lo mucho que Dios podía confiar en ellos por su carácter, por su liderazgo, por su fuerza. Claro que sí, están todo el día dándole vueltas al tema. Así que cuando participan en la discusión, participan todos. Si seguís conmigo en la historia, dejadme que os ayude un poquito con la Biblia. Si seguís conmigo en la historia, después de que Jesús les diga, oye chicos, tenéis que ser como niños, porque si no sois como niños, esto lo veis en el versículo 37. ¿Estáis conmigo? Estamos en... Quiero que veáis la cronología de quién es el Hijo del Trono, quién es Juan, ¿sí? Fijaos, el versículo 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí mismo, sino al que me envió. ¿Amén? Amén. Esto lo dice Jesús. Versículo 38. ¿Estáis conmigo? Amén. Marcos 9, 38. Acaban de vivir la experiencia del monte, han bajado, se han discutido. Jesús les ha reñido, chicos, por favor, hay que recibir a los niños, hay que ser más humilde. Versículo 38. Mirad a Juan. Juan le respondió diciendo, este es Juan, el discípulo amado. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo hemos prohibido
porque no nos seguía. Te pregunto, ¿qué tipo de persona era Juan? ¿Cómo se le llama a esta actitud? ¿No se le llama a esto ser sectario? ¿No se le llama a esto ser clasista? ¿No se le llama a esto ser de los que piensas que eres de una élite y los demás no están a tu? ¿Me entendéis? Cuando tú eres exclusivista, cuando eres tú pero los demás no, cuando eres tú y tus amiguitos pero los demás no, cuando eres tú y los de tu grupo pero los demás no, cuando son tú y los de tu cultura pero los que piensan diferente no, esto no es una señal del reino de los cielos. Esto es algo muy humano. Así somos los humanos, ¿sí o no? Yo y los míos, yo y los de mi casa, yo y los que se parecen a mí, yo y los que hacen las cosas como yo y los que piensan como yo, y los demás que se callen. Este es Juan. Y lo que intento mostrar aquí es que si Jesús sigue a la puerta y llama, esto es lo que somos por naturaleza. Nos peleamos, nos discutimos para saber cuál de nosotros es el mayor, no entendemos nada del sacrificio ni del calvario, ni entendemos nada de la gracia, porque estamos tan ocupados en pelear sobre nuestros asuntos que perdemos de vista la cruz. Entonces, la experiencia de los discípulos, que no entienden nada de lo que Jesús les dice, es la experiencia de cada uno de nosotros, a no ser que abramos la puerta y dejemos que Jesús ocupe el lugar que debe ocupar. De ahí está Juan. Yo lo veo incluso con un cierto orgullo, maestro. Es como que está esperando el aplauso, ¿sí o no? Está esperando el golpecito en la espalda. Maestro, ¿sabes qué hemos hecho? Le hemos dicho a uno que se calle porque no es de los nuestros. Y él le dice, ¿pero qué dices? ¿Qué te pasa a ti? Hay mucha gente que no son de los nuestros, pero que sí que son de los suyos. ¿Amén? Amén. Hay mucha gente que no se parece a mí, pero es hija de Dios. Y gracias a Dios por ello, ¿sí o no? Menos mal que no somos todos iguales. Que el reino de los cielos es muy amplio. Amén. Amén. Que hay gozo no por la salvación de unos pocos, sino por la salvación de los muchos. ¿Sigo? En el capítulo 10, un poquito más adelante, en Lucas capítulo 10, esto en la historia no lo encontramos en Marcos, pero lo encontramos en Lucas. Un episodio muy interesante. Lucas capítulo 10, acompañadme. Esto es después de Capernaum, y en el capítulo 10 de Lucas, después de la transfiguración, nos encontramos con lo siguiente. Lucas capítulo 10. ¿Lo tenéis? Amén. Qué lindo sois. Muy bien. Lucas capítulo 10, versículo 51. Lucas 10, 51. Estamos hablando de Juan. ¿Cómo era Juan, el hijo del trono? ¿Por qué este apodo? Y ya hemos visto algunas pistas. Mirad lo que dice el versículo 51. Lucas, he dicho 10. No tiene, Es no 9. tiene 51. No Es un tiene. error. Tiene Los españoles también cometemos errores. Es Lucas 9:51. Pido disculpas. Y os agradezco que me corrijáis. Lucas 9:51 dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma a todos? ¿Qué os parece? El discípulo del amor. Aquel al que Jesús amaba. Aquel que acostaba su cabeza en el pecho de Jesús. No siempre fue así. No solamente es exclusivista, no solamente piensa que él es mejor que los demás, sino que además no tiene ningún problema en pedir que Dios consuma a los que según él no reciben a Jesús. Es triste, ¿sí o no? Este es el discípulo al que Jesús llamó. Y Jesús estuvo durante mucho tiempo pidiendo, clamando, intercediendo, y Juan lo sabe, por eso él dice: fue por su amor que yo fui transformado. Amén. Porque si fuera por mí, yo era peor que Judas. ¿Estáis conmigo, hermanos? Este es el drama del cristianismo, que te puedes pasar toda la vida alrededor de Jesús y finalmente que en lugar de que Él ocupe tu corazón, lo ocupe otro. Porque no hay alternativa neutra. O lo ocupa Jesús, o lo ocupa otro. Cuando terminamos ya, estamos en Marcos 10.
nos encontramos con que los dos discípulos, los dos hermanos, se acercan a Jesús. Estamos terminando Lucas 10, también lo encontramos en Mateo 20, por si lo queréis ver. En Lucas 10, esto es lo último que perdón, en Marcos 10. En Marcos 10 se encuentra Santiago y Juan, los dos hermanos, se acercan a Jesús y dicen: Maestro, queremos pedirte algo. ¿Os acordáis? Sí. En Mateo 20 no son ellos los que lo pide mamá. En Marcos 20 no son ellos, es mamá quien se lo pide. Maestro, queremos pedirte algo, ¿qué queréis? ¿Podemos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha? ¿Podemos ser los ministros? Finalmente acabaron diciendo lo que llevaban tiempo acariciando, ¿sí o no? Acabaron soltando lo que era su aspiración. Acabaron pidiendo lo que los demás no se atrevían a pedir. Por eso los demás se enfadan con ellos. No porque estuvieran enfadados, sino porque se adelantaron. Todos pensaban lo mismo. ¿Estáis conmigo? Así que si analizamos la historia de Juan discute con los demás para saber quién es el mejor. Juan le pide a uno que se calle. Juan pide a Dios que mande fuego del cielo. Juan le pide a su hermano como queremos estar a la derecha y a la izquierda. Este es nuestro querido Juan. Y termino con dos citas. Dice así. Escuchad, las leo despacito y terminamos. Puede parecer sorprendente que Jesús amara a un hombre que quería quemar vivos a los samaritanos. A un hombre que estaba obsesionado con la posición. A un hombre que lo abandonó y huyó en lugar de sufrir por su nombre. Pero al amar a Juan, mirad qué bonito es esto, pero al amar a Juan, Jesús lo transformó en un hombre diferente. Un hombre que mostró la misma clase de amor que Jesús había mostrado. Amén. ¿Qué es lo que cambió a Juan? ¿Qué es lo que lo cambió? Sentirse amado por Jesús. Y es que no hay cosa más bonita. O sea, el Evangelio no tiene que ver con mira lo que he conseguido, mira qué títulos tengo, mira lo bueno que soy. El Evangelio tiene que ver con, mira, a pesar de lo que soy, Cristo me ama. Amén. Y ese amor no me deja como soy. Ese amor no me hace tener excusas para seguir siendo un idiota. Ese amor me transforma, me cambia. Y paso de ser del hijo del trueno, el López de turno, a ser del hijo de Dios. Amén. Hay poder en el Evangelio. Amén. Hay transformación en el Evangelio. Si yo digo que amo al Señor, pero la gente lo que ve en mí es más de lo mismo, la gente no va a querer saber nada de ese Evangelio que yo predico. Pero si yo no hablo mucho y sin embargo trato a los demás con misericordia, con paciencia, con bondad, si cuando la gente viene a nuestra iglesia el clima que respira es un clima de respeto, ¿qué más tenemos que decir? En esto todos sabrán que sois mis discípulos, en que os améis, en que os tratéis bien, en que os apoyéis. A veces pasamos demasiado tiempo discutiendo por cosas que no son importantes. A veces nos peleamos por demasiadas cosas que nos parecen que son la verdad y la iglesia adventista esto. Y nos olvidamos que lo importante es que la persona que está a mi lado, si cae, yo voy a ser quien la ayude a levantar. Y punto. Y seguiré caminando. Y la gracia que recibo, puesto que yo también le debo mucho a Jesús, la gracia que recibo con su perdón, yo la extiendo a mi hermano. No pensamos igual, no estamos de acuerdo en todo, pero ¿sabes qué? Lo respeto y lo amo. Puede parecer difícil entender cómo Jesús escogió a Juan, pero fue precisamente eso lo que hizo que Juan se transformara, que Jesús lo escogió. ¿Te ha escogido a ti, sí o no? Sí. Última cita y terminamos. 3 años con Jesús empezaron a transformar a un fanático centrado en sí mismo en un hombre maduro y equilibrado. Amén. Amén. 3 años con Jesús empezaron a transformar a un fanático centrado en sí mismo en un hombre maduro y equilibrado. 3 años con Jesús cambiaron a este hijo del trueno hasta que llegó a ser el discípulo del amor. En aquellos puntos donde más carecía de equilibrio, Jesús le dio equilibrio. Y en el proceso, Juan acabó siendo transformado. Fue pasado de un fanático impetuoso a un hombre piadoso y tierno, anciano y dirigente de nuestra iglesia. Porque hemos empezado diciendo, Jesús los llamó
Uno, a que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Esto es lo que pasó con Juan. Gracias, Señor. Juan acabó siendo quien fue, porque había pasado tiempo con quién. Con Jesús. Así que mi invitación una vez más, hermanos, mi invitación para cada uno de nosotros es, hey, no vivamos una religión en la que Jesús sea algo más, una doctrina más, una enseñanza más, un elemento más. Jesús lo es todo. Amén. Ese es nuestro anhelo. Esta es nuestra victoria. Este es el don que el cielo nos da. Dice la hermana White que en Cristo Dios encerró todos los dones del cielo. Amén. Todo lo que Dios puede darnos está en Cristo. No es tan importante que digamos quién es Jesús para nosotros. Dios te llama tal y como eres, pero si pasas tiempo con Él, puedes dejar de ser lo que eres para ser lo que Dios quiere que seas. Amén. ¿Estás dispuesto a vivir la transformación? Amén. ¿Te animas? Amén. Pedimos a Dios que haga milagros, ¿parece? ¿Nos ponemos de pie? Hoy le vamos a pedir, Señor, transfórmame, hazme ser no lo que soy, sino lo que tú quieres que sea. Padre querido que estás en el cielo, gracias, porque en la persona de Juan, con sus errores, con sus caídas, con sus fanatismos, con sus equivocaciones, nos vemos cada uno de nosotros. No somos lo que quisiéramos ser. A veces, Señor, hablamos demasiado, a veces nos enfadamos demasiado pronto, a veces perdemos la paciencia. Pero, Padre, te damos gracias porque nos dejas tal y como somos acostarnos sobre tu pecho, conocerte, disfrutarte, caminar contigo. Te agradecemos, Señor, porque tienes un nombre nuevo preparado para cada uno de nosotros. Un nombre que con todo cariño has elegido. Un nombre, Señor, que representa la victoria que tú nos quieres dar. Y Padre querido, aquí estamos todos con nuestras heridas, con nuestras caídas, con nuestros errores, con nuestro pasado. Pero aquí estamos por tu gracia, dispuestos a ser transformados. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, gracias por la familia. Padre querido, que este tema no sea un tema de palabras, sino que sea un tema que tú por el Espíritu puedas transformar en poder para nuestra